Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, mi doctor, buenas noches. Muy buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos a este diplomado de diabetes. Yo soy el doctor Santiago Pacheco. Voy a ser su tutor en la mitad de las clases. La mayoría de clases van a ser tutorizadas por el doctor Héctor Ortega. Pero yo le voy a dar la otra mitad. Yo soy parte del equipo del doctor Ortega, que tiene algunas particularidades en sus publicaciones, en todo, y que la de formación, tenemos una formación bastante paralela, que hemos ido compañeros desde el posgrado, y tenemos algunas formaciones de diabetes que hemos hecho de conjunto. Por eso es que el doctor ha tenido la bondad y para mí un privilegio de ser parte de este diplomado. Y quizás más luego igual se reúne el doctor Ortega para igual darles la bienvenida, darles algunos puntos claves de él sobre el diplomado. Por el momento no sé si ustedes ya se conocen antes, ya se han presentado, quieren hacer algún tipo para romper el hielo, o ya entramos directo a lo que se refiere a la materia. Quisiera por lo menos conocerles a qué se dedican, dónde están haciendo su práctica médica, qué tipo de práctica médica hacen. Es importante para ir viendo a qué partes podemos tocar en el transcurso del diplomado. No sé si alguien se arriesga o de un directo empezamos ya con la materia. Nada. Sí, es importante que rompamos el hielo, que lo más importante para una buena comunicación es relajarnos, estar en un entorno de cordialidad, para poder que las cosas vayan fluyendo y tratando de ir mejorando cualquier cosa que ustedes no me vayan diciendo, ¿sabe qué? Vamos bajando el ritmo, aumentando la velocidad del ritmo. Me van diciendo. Entonces, nada, empiezo de más entonces ya con la materia, o quieren presentarse. Nada. Las expectativas del diplomado, nada. Aló. A ver, Aló. sí le escuchamos. Me escucha, doctor, muy buenas noches. Bueno, como usted dice, hay que romper siempre el hielo. Y yo soy, no sé si se ve en la pantalla. Muy buenas Claro. noches, compañeros, con todos ustedes. Para mí es un privilegio tener unos maestros como usted y como el doctor Ortega, un excelente profesional con un staff que tiene juventud y sabiduría. Mi nombre es Roberto Ramos, médico desde hace mucho tiempo atrás. Trabajaba en el servicio de emergencia. En el momento estoy trabajando en mi consulta particular y mi expectativa es tratar de ayudar a mucha gente que en la ciudad de Riobamba es diabética. Diabética por las costumbres que llevamos de la alimentación, de la vida sedentaria y también por problemas de coronavirus, que hay mucha gente que ha quedado diabética por el uso indiscriminado de los corticoides. Deseo de corazón pues que todos salgamos adelante con estos conocimientos que vamos a adquirir, pues, y muchísimas gracias por
darnos la oportunidad de compartir estos conocimientos con ustedes y gracias a ustedes por compartir también estos conocimientos con nosotros. Muchísimas gracias, compañeros. Estoy para servirles. Soy el doctor Roberto Ramos. Muchísimas gracias, doctor Roberto. ¿Alguien más se arriesga? Sí, doctor Buenas Pacheco, noches. buenas noches. Oh, perdón. Buenas noches. Le saluda Víctor Hugo Salto Sánchez, médico ya con cierta experiencia aquí en la zona de la provincia de Santo Domingo, en la Concordia específicamente. Me dedico a la parte privada, hago emergencias médicas, pediatría y ecografía. Y el objetivo es definitivamente aprender para un mejor manejo a los pacientes diabéticos que cada vez aumentan más por diferentes factores causales. Esperemos que todo este proceso sea un proceso de que nos divirtamos mucho en todo este proceso de aprendizaje, mi doctor Pacheco. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor. ¿Alguien Buenas noches. más? Buenas noches. Buenas noches, doctor Santiago. Un gusto conocerles. Soy el doctor Néstor Mora Zambrano, soy especialista en medicina interna. Como internista siempre he trabajado en el área de emergencia. Posterior al COVID pasé a hospitalización y ahora me dejaron hospitalización. Siempre me ha interesado la diabetes, o sea, es mi fuerte, por decirlo así. Y mi objetivo del diplomado, al igual que una maestría que también estaba realizando, es profundizar los conocimientos en diabetes. Conozco al doctor Héctor Ortega, fue mi compañero de posgrado, no sé si está por ahí, le saludo. Y eso, mi objetivo es aprender más, profundizar más sobre el conocimiento de diabetes. Seguro que con ustedes lo vamos a conseguir. Saludos, compañeros, y gracias, doctor Ismael. Gracias, doctor Ortega, por la oportunidad de profundizar los conocimientos en diabetes. Saludos. Muchas gracias, doctor Néstor. Sí, ya mismo se va a conectar el doctor Ortega porque también está ahorita en otras capacitaciones sobre emergencias médicas, igual por eso no se ha conectado primero, pero ojalá en el transcurso de la noche ya se va a conectar para darles un saludo igual. ¿Alguien más quería compartir esta noche qué es lo que hace y sus expectativas? Doctor Milton, creo que está hablando, pero no se le escucha. Ahí ¿Cómo sí está? Buenas parece. noches, doctor Santiago. Muy buenas noches. Buenas noches. Soy médico acá del municipio de Guayaquil. Desde que está la época de la pandemia del COVID. En la parte privada también me he desenvuelto teniendo pacientes con casos de diabetes, no hipertensión. Entonces, en los últimos años me ha gustado también lo que es esta rama. Entonces, he estado buscando todo este tiempo poder hacer un diplomado o cursos acerca de esta materia. Muchas gracias, doctor Milton. Igualmente, gracias a ustedes. ¿Nadie más? ¿Alguien más? ¿Que quiera hablar hoy día? Doctor Pacheco, buenas noches y buenas noches, compañeros médicos. Mi nombre es Fernando León. Soy médico especialista en emergencias médicas. Trabajé en el Hospital Docente de Riobamba, en el Hospital Policlínico de Riobamba, por 16 años en el área de emergencia como jefe de guardia. Actualmente estoy dedicado a la parte privada y me gusta bastante la parte de la diabetes. Y como ustedes saben, nosotros como médicos tenemos que estar actualizados hasta el momento de los nuevos enfoques, de los nuevos tratamientos para servir a la comunidad. Muchísimas gracias por haberme invitado y ser parte de ustedes. Y de ustedes deseo obtener buenos criterios. Muchísimas gracias. Pasa auricular. Muchas gracias, doctor. Auricular allá. ¿Alguien más quiere hablar?
¿Nadie más? Pues vamos a empezar con el tema de hoy día. Vamos a hablar sobre la epidemiología de la diabetes. Una visión un poco que algunos ya la van a conocer y otros le van a encontrar algunos datos nuevos o quizás ya conocidos de la diabetes. Entonces vamos a ver que la diabetes, de acuerdo a la Federación Internacional de la Diabetes, van a ver que, bueno, la mayoría de bibliografía de lo que es epidemiología está basada en esta. Nos dice que la diabetes está influenciada por una compleja interacción de factores, tanto conductuales, genéticos, socioeconómicos, muchos de los cuales escapan al control de los individuos. Entonces, la complejidad de la diabetes abarca no solo una sola cosa. Vemos que hay tantos factores conductuales que vendrían a ser la parte de salud mental, la parte genética que es todavía nosotros estamos en pañales y no podemos modificar, y factores socioeconómicos que ahora con la pandemia se han hecho más notorios las brechas socioeconómicas que existen en nuestros países que todavía están en vías de desarrollo. Entonces, los individuos por sí solos no pueden salir de este problema. No pueden escapar de este problema. Aquí justo estoy poniendo que se cumplen 100 años del descubrimiento de la insulina y que fue algo histórico porque los pacientes previo a este descubrimiento se morían si tenían un problema de cetoacidosis diabética, si tenían una alteración o debutaban con diabetes tipo 1, era una sentencia de muerte. Y cuando los investigadores hace 100 años probaron la insulina, que era extraída de los perros, esos pacientes lograron sobrevivir. Y era un logro sin precedentes para esa época. 100 años más tarde tenemos una pandemia que justo los pacientes con diabetes eran los que más se morían, los que con diabetes, obesidad, los que más se morían delante de nuestros ojos y que dejaron probablemente secuelas graves de los que sobrevivieron y que también los médicos que atendimos vamos a tener algunas secuelas psicológicas con el tiempo de ver que murieron bastantes pacientes. Entonces vamos a más a hablar de lo que es siempre más abundante la diabetes tipo 2. Y aquí vemos cómo hemos ido evolucionando de alguna forma desde nuestros antiguos compañeros los primates hasta llegar a ser los que somos ahora, pero que estamos evolucionando de alguna manera con el sedentarismo, con algunos problemas de la edad moderna. Y esta nos está llevando a un problema de pandemia mundial que es la obesidad. Entonces, en el ejemplo, vemos cómo va aumentando cada vez. Por favor, nos ayudan apagando las cámaras, los micrófonos, por favor, gracias. Entonces, cada vez la prevalencia sigue aumentando de la diabetes tipo 2. Y vemos que el crecimiento va siempre al crecimiento. Como decía el compañero, muchas personas quedaron con diabetes como secuela del COVID-19 y con otras secuelas importantes del COVID, pero una de estas fue el desencadenar, empujar que probablemente ya tenían una prediabetes, ya la desarrollaron. Aquí un poco recordando a nuestro personaje insignia de la televisión, Homero Simpson, para recordar un poco lo que es la diabetes tipo 2, pues vemos el estereotipo de una persona americana, comida chatarra. Entonces, hemos visto a Homero Simpson, él vive comiendo su comida chatarra, es feliz con su comida chatarra, y que nos da una ingesta excesiva, que nos va a dar un acúmulo de grasa,
Acá tenemos vuelta la salida de partículas de grasa a otras zonas del cuerpo, lo que produce una lipotoxicidad. Luego ya vemos la resistencia a la insulina. Luego de la resistencia a la insulina, recién ahí pueden haber o puede ser diagnosticada tempranamente si tenemos suerte en la resistencia a la insulina, viene la autocompensación. Y ya cuando viene esta autocompensación, ya tenemos muerte de las células beta y que al fin de cuentas vamos a tener una diabetes tipo 2. Esta un poco ejemplifica cómo se produce la diabetes tipo 2 y cómo cada vez somos o nos acercamos a este estereotipo de Homero Simpson, que es típico de la familia estadounidense y fue creado, los Simpson fueron creados por neuropsicólogos para, de alguna manera, ver todos los problemas que tiene la familia americana. Entonces vemos que cada vez estamos muy parecidos a los problemas que tiene este personaje. Entonces, el riesgo de diabetes está determinado por un cuarteto, o sea, cuatro cosas que inclusive algunos artículos de De Fronzo le ponen mucho más, ya desde el punto de vista fisiopatológico, todo, pero la idea de este cuarteto es bastante lógica. La edad, vemos que pasados los 45 años empiezan muchos de estos problemas. La obesidad, y vemos que la obesidad central es la clave para desarrollar resistencia a la insulina. Una historia familiar, vemos que está muy relacionada con la genética. Y el grupo étnico. El grupo étnico que está cada vez se nota más prevalencia en ciertos grupos étnicos. Recuerden que la mayoría de estudios realizados en diabetes son hechos en Estados Unidos. Vamos a ver que en nuestro medio hay pocos estudios y que realmente son muy pocos datos los que tenemos en nuestro medio. Quizás nosotros tengamos nuestros grupos étnicos, como tenemos bastantes grupos étnicos y diversos, quizás algunos de estos grupos étnicos podrían ser muy parecidos a los que hay, por ejemplo, en Estados Unidos o en Chile, que son reconocidos con alta prevalencia de diabetes. La diabetes tipo 2 afecta a los ricos en los países pobres y a los pobres en los países ricos. Entonces, esto es bastante complejo de entender y contradictorio. Vemos que vamos a ver luego cómo es la transición epidemiológica y todo, pero esto es una realidad. Las personas en los países ricos tienen más asegurado una buena alimentación, más acceso a hacer ejercicio, y los pobres ahí son los que están complicados. En cambio, los ricos de los países pobres son los que más tienen dinero para acceder a comida, pero no tienen esa suficiente capacidad de comer bien. Entonces, más o menos es un poco una paradoja. A pesar de ser muy frecuente, una enfermedad bastante prevalente, es difícil de cuantificar con exactitud. Los casos conocidos son solo la punta del iceberg. Entonces, hay un subdiagnóstico de diabetes a nivel mundial y nosotros no nos podemos quedar atrás. Entonces, cada vez vamos diagnosticando de nuevo pacientes, o sea, todos los días vemos paciente diabético de debut diabético, paciente que presentó, que recién le dicen que es diabético. Entonces, con la pandemia se visualizó más porque la pandemia mostró debilidades de nuestro sistema de salud, demostró debilidades de los pacientes que, o sea, que ya tenían su alteración de base y que vino solo una empujadita y ya se presentó esta enfermedad como tal. Ahora vamos a hablar un poco de la transición epidemiológica. Entonces, este autor, Omran, en 1971, describe algo que está sucediendo a nivel mundial.
que las enfermedades están cambiando, los patrones de enfermedades cambiaron bastante. Entonces realizó un estudio multidisciplinario de una población y vieron los cambios a largo plazo de la mortalidad entre los patrones de la enfermedad. Las pandemias de infecciones desplazados por enfermedades degenerativas. Entonces, la causa de muerte antes eran enfermedades infecciosas. Olvidémonos un poco del COVID, ¿no? O sea, hablamos de infecciones parasitarias, infecciones diarreicas que mataban más a los niños. Y ahora son desplazados por enfermedades degenerativas. Y que causan morbidad y mortalidad. Entonces, en la primera etapa, ¿qué es lo que pasaba? Pestilencia y hambruna aumentaba la mortalidad y la expectativa de vida era de 20 a 40 años. Las pandemias de receso, la progresiva mortalidad entre la expectativa de vida entre 30 y 50 años. Ahora, acá estamos ya en esta transición importante, enfermedades degenerativas de origen humano, mortalidad estable y la expectativa más de 50 años. Entonces, ¿qué vemos? Que esta transición epidemiológica lo que hizo es que tengamos una mayor expectativa de vida. Porque ya no, la gente no se muere por las enfermedades infecciosas. Ya no se muere por hambre. Ya tienen de alguna manera cómo subsistir a esta hambruna, igual cómo subsistir a estas enfermedades infecciosas. Ahora el problema son las enfermedades degenerativas secundarias a que la expectativa de vida es más grande. ¿A qué se debe esta transición epidemiológica? A los cambios socioeconómicos que han sufrido las poblaciones. Ya vamos a ver cómo se nota mucho más estos cambios en lo que tiene que ver en diferentes países del mundo, que todavía están en transición, igual que el nuestro, pero los países que están entrando en esta transición, se ve cómo aumentan este tipo de enfermedades no transmisibles, que se llaman, y que al fin de cuentas son degenerativas. Entonces vemos que la más alta prevalencia de diabetes está dada por la diabetes tipo 2, del 87 al 91%. Esta es la que más abarca aquí en este ejemplo. Y en todo lado del mundo vemos que la prevalencia es mucho más alta, la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, acá vemos que va del 7 al 12%, que igual sigue aumentando, que cada vez vemos más casos. Sí, creo que ahora no es que vemos más casos, sino que se diagnostica más rápido, más temprano la diabetes tipo 1, entonces por eso como que le vemos más, pero la prevalencia casi que se mantiene igual. Y del 1 al 3% tenemos otros tipos de diabetes. Y aquí está incluida la diabetes gestacional. Tenemos otros inducidas por fármacos, otros relacionados a otros síndromes o alteraciones, sobre todo psiquiátricas. Entonces, esta es la prevalencia de cómo los diferentes tipos de diabetes están afectando a nuestra población. Ahora vemos que la proyección, esto igual es hecho por la IDF, cómo van aumentando la prevalencia y los millones de personas que tienen diabetes. Vean, para el 2000 eran 151 millones de personas a nivel mundial. Ya para el 2019, 463 millones de personas. Y probablemente para el 2045 seamos 700 millones de personas que tengan diabetes o tengamos diabetes. Estas proyecciones son hechas con cómo van haciéndose las curvas de crecimiento de la diabetes
a nivel de los años. Entonces, estas estimaciones son alarmantes y preocupantes. ¿Cómo vemos que va a ir creciendo la prevalencia de diabetes? O sea, la expectativa de vida va a ser más alta, pero cada vez estas enfermedades van a ser mucho más prevalentes. Entonces, de acuerdo a la edad, el grupo de edad el más afectado es de entre 20 y 64 años. ¿Por qué será el más afectado? Porque justo es el donde inicia la diabetes tipo 2 y como veíamos, la diabetes tipo 2 es la más prevalente. Entonces, por ese lado, tenemos que ver que esta edad es la edad económicamente más activa. Entonces, 3 de cada 4 personas que viven con diabetes están en edad activa. ¿Qué significa eso? Que este problema va a ir directamente a la etapa productiva de la persona. Y este va a generar un crecimiento, impacto humano y ejercer una presión fuerte y paulatina en la productividad y el desarrollo económico de las próximas décadas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la persona que tiene diabetes no se controla. En esta edad probablemente deje de trabajar o pierda su trabajo por la diabetes. Entonces, por eso es súper importante en estas personas tener un diagnóstico temprano de diabetes y llevar un buen control, porque esta población es la que todavía está económicamente activa. Entonces, lo que normalmente nos dicen, 10 años de mal control de la diabetes lleva a complicaciones graves. Complicaciones crónicas, que ya vamos a ver, que afectan riñón, corazón, ojos, el pie diabético. Entonces, y todas estas pueden llevar a que el paciente ya sea dependiente de sus familiares. Entonces, un paciente, mientras más joven tenga estas complicaciones, más gasto para su familia, para el Estado. Acá vemos que personas mayores de 65 años están en el 27.8%. Entonces, ahí se habla de algunas circunstancias de la diabetes disidente, cuando ya la persona bordea los 65, 70 años, recién le diagnostican la diabetes, probablemente esa diabetes sea un poquito más leve, un poquito más light. No sea tan agresiva y que igual tendremos que tener cuidado igual con el tipo de medicación que usemos para que no afecte su calidad de vida. Estos pacientes, recuérdense que van a ser polimedicados, van a tener otras afectaciones y la diabetes, la medicación que va a tener la diabetes probablemente nos lleve a efectos adversos que podrían exacerbar su condición básica. Ahorita justo me está comentando el doctor Ortega que está con un problema en su celular y por eso no se puede conectar para darles la bienvenida, pero que les manda muchos saludos. Ya, ahora lo que tiene que ver con los niños y adolescentes es una población mucho más pequeña. 0.2%, y quizás los médicos generales, los médicos internistas no manejemos estos pacientes. ¿Quién va a manejar? El pediatra o el endocrinólogo, porque van a ser un poquito complejos de manejar por las necesidades de insulina, por la complejidad de su enfermedad que pueda que esté asociada a otro problema de tipo endocrinológico. Entonces, estos pacientes van a ser poco prevalencia, pero van a tener que ser manejados por un médico que tenga mayor experiencia en el uso de fármacos, de insulina. Recuérdense que estos pacientes, su tratamiento debe ser bastante estricto y que, por suerte, ellos aprenden a llevar mucho mejor la enfermedad que una persona que ya se diagnosticó en mucha más edad. Y desde el punto de vista educacional, en algunos lugares que he estado en conferencias de diabetes, es más difícil enseñar a estos dos grupos
atender nuevas costumbres que a este grupo de niños y adolescentes. Ellos van a ser más fácil que se adapten a los estilos de vida nuevos, estilos de vida saludables para mejorar su salud. Por ejemplo, en el caso de que necesitamos, por ejemplo, usar las nuevas bombas de insulina subcutáneas, los niños y adolescentes son los más fáciles de una aceptación mucho más rápida que las personas ya adultas. Entonces, es mucho más fácil enseñar a los niños que a los adultos cualquier cambio en su estilo de vida. Entonces vemos los números de personas con diabetes, según a la Federación Internacional del Diabetes, en el 2013, vean cómo estamos en el continente americano, en América del Sur, 24 millones, comparado con 77 millones en la parte del Norteamérica. Y vean cómo cada vez los mexicanos se parecen mucho más a los estadounidenses en esta parte de la prevalencia de diabetes. Entonces, ¿por qué será esto? Porque ellos, aparte de su genética, casi están adoptando mucho sobre las costumbres alimenticias de los norteamericanos. Cuestiones de pobreza, bueno, algunas circunstancias que se parecen a las nuestras, pero ya van a ver que México es uno de los países con alta prevalencia. Vean, ya se parece mucho a los de Norteamérica. Estos de Medio Oriente cada vez van aumentando más. 35 millones. Todo lo que es de Europa, Rusia, 56 millones. En la parte occidental de Europa, 138 millones. Vean en África, 20 millones. La prevalencia un poquito más baja que la nuestra. Esto es con las proyecciones de acuerdo al perfil geográfico. Entonces nos han puesto en nosotros que estamos con una prevalencia para el 2019 de 8.5%, que es una prevalencia relativamente baja comparada, un poco con solo Europa es un poco más baja, pero esto tiene que ver en global. Igual seguimos vean en que en el 2045 probablemente tengamos una prevalencia del 9.9% y vemos cómo Norteamérica siempre nos va ganando más. Y estos países de acá del Medio Oriente son los que cada vez van a subir más su prevalencia por los cambios socioeconómicos que pasan acá. Entonces, y también en algunos países de esta zona están haciendo su transición epidemiológica. Vemos ahí los países con mayor número de personas con diabetes. Encabezando tenemos a la China y a la India. Recuérdense que estos países son los más poblados a nivel mundial. La proyección para el 2045, como vamos más o menos de 116.4 millones, vamos a tener en el 2045 147.2 millones. La China y la India casi por ahí. Los Estados Unidos, igual, población bastante alta. Son casi 80 millones de personas y vean, más de 80 millones, de ahora deben ser un poco más, 31 millones tienen diabetes. Y vean, para el 2045, 37.1. Los países muy parecidos al nuestro que están acá, México, que les decía, tiene una alta prevalencia, son de los 10 países con más alta prevalencia de diabetes a nivel mundial. Y si comparamos la población de México con China, no es tan grande la población. Entonces la prevalencia aquí en México es un poquito más alta. Entonces, ¿qué es lo que sucede en México? Lo que decíamos, hay muchos componentes
de todo tipo, genéticos, la comida mexicana que tiene muchos hidratos de carbono. Ahora la población, como les decía, se parece mucho más a lo que es los estadounidenses en algunas condiciones de comida, de modas. Entonces vamos viendo esa parte. El Bangladesh, vean, es un país que también tiene problemas económicos, de salud pública, y vean, también tiene una alta prevalencia, está entre el top 10 de los que tiene alta prevalencia en el 2019. Vean cómo van cambiando otros países ya para las proyecciones. En el caso de Alemania, se proyecta que será uno de los países con alta prevalencia para el 2030. Acá vemos Turquía para el 2045, probablemente sean uno de los países con alta prevalencia. Estos cambios tienen que ver mucho con algunas cuestiones de igual genéticas y de condiciones económicas. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Nada, dudas, preguntas. ¿Alguna aclaración hasta ahí? Doctor, la prevalencia en nuestro país a nivel o sea, de toda la población ecuatoriana, ¿dónde existe más? ¿En qué región existe más? ¿En la Eso costa le y en la dejé, sierra? eso le dejé la cereza del pastel de ahora. Ok, Sí, es la mis cereza del disculpas, pastel. Sí, mis disculpas, justamente doctor. allá nos vamos. Eso quiero que revisen y que nos vamos a ver si nos damos con la piedra en los dientes en algunos conceptos que teníamos. Y los datos que son sacados son del ENSANUD, que es un estudio que están haciendo a nivel de Latinoamérica, que tiene algunas cosas que nos van a dejar sorprendidos. Y que están muy por debajo de lo que estamos, ¿no? Siempre, recuérdense que tenemos diagnósticos siempre subdiagnosticados, todas las enfermedades, ¿no? La diabetes no va a ser una excepción. No es que estemos muy bien, sino que estamos recontra subdiagnosticados también. Quizás algún rato que tuviéramos un diagnóstico completo estaríamos en los top 10 de estas prevalencias, que mejor que nunca pasara. ¿Alguna otra duda, preguntas? Entonces, lo que decíamos, la diabetes sin diagnosticar. Ahora, lo que vamos a ver, estas desigualdades a nivel mundial, no es lo mismo que estemos aquí en el Ecuador que estemos en Estados Unidos, o que estemos, ya solo, ya le digo, parecidos nosotros, muy parecidos en todos los mexicanos, ya no es lo mismo. Muy diferentes las condiciones. Entonces, diabetes sin diagnosticar, la mayor población se encuentra en los países de bajos ingresos. Entonces, 2/3 de las personas con diabetes no están diagnosticadas. Entonces, ¿qué se debe esto? Combinaciones de factores: acceso limitado a servicios de salud, la captación inadecuada a los profesionales de salud y la falta de conciencia sobre los síntomas de la diabetes en la población general. Entonces, vamos a ver que ¿cuántos de nosotros hemos aplicado un score de Findrich para buscar prediabetes? ¿Alguien lo ha aplicado ya? O para buscar personas que tienen alto riesgo de tener diabetes. Entonces, después del diploma, ustedes van a tener claro cómo funciona el Findrich, qué variables tiene, catalogar al paciente alto, bajo y medio de diabetes, y dependiendo de eso vamos a tener que hacerle controles más cercanos y probablemente diagnostiquemos más pacientes con diabetes y prediabetes, mucho más sencillamente.
Entonces, por eso es importante hacer un diagnóstico mucho más temprano de la diabetes para evitar que las complicaciones vengan más rápido. La mayoría de lo que se habla en la literatura es que cuando nosotros diagnosticamos de diabetes, probablemente el paciente ya tiene 4 o 5 años ya su diabetes. Diagnósticos erróneos. ¿Qué pasa? En muchos países, con pocos recursos, los trabajadores no tienen el conocimiento suficiente sobre la diabetes tipo 1 y las instalaciones para medición de glucosa son limitadas. Entonces se puede confundir a menudo, o sea, con paludismo, neumonía u otras afectaciones. Entonces la mayoría de debuts de diabetes tipo 1 son difíciles de establecer. Yo en lo que he visto en mis rotaciones cuando he estado en el posgrado de medicina interna, la mayoría de los niños que fueron diagnosticados y que consultan a medicina interna para que les den una manita, es porque no tenían diagnóstico. Ingresó por un dolor abdominal y operaron y después sigue el dolor y encontraron, ay, está con una glucosa de 350. Quizás a nosotros sí nos pasa. Un retraso en el diagnóstico de diabetes tipo 1 aumenta el riesgo de desarrollar graves complicaciones y mortalidad. Si el diagnóstico nunca llega, es muy probable que la persona fallezca. Entonces, lo que les decía, como pasaba hace 100 años cuando los descubrieron la insulina, los pacientes que no recibían hasta esa época la insulina morían. Si se diagnosticaban que había una cetoacidosis diabética, el paciente estaba sentenciado a morir. Ahora, si nosotros no diagnosticamos, un paciente puede llegar a morir, a fallecer. Ya vamos a ver que las complicaciones de la diabetes, las agudas, tienen alta mortalidad si no se maneja adecuadamente. El acceso a la insulina. Entonces, muchas personas con diabetes tipo 1 no pueden acceder a la insulina. Además, se calcula que 1 de cada 2 personas con diabetes tipo 2 no tiene el acceso a la insulina que se les ha recetado. Las poblaciones con ingresos bajos son las que más sufren la falta de disponibilidad de medicamentos para la diabetes. Entonces, ahora, por ejemplo, vemos que en nuestros hospitales públicos no hay todos los antidiabéticos orales y solo hay metformina y glibenclamida. El resto no existe. Entonces, por eso es complejo esta situación. Quisiéramos usar la mayoría de nuevos antidiabéticos orales, usar basados en guías, basar de sus factores de riesgo, pero lamentablemente no se puede hacer. Por ejemplo, el 86% de las personas con diabetes tipo 2 en África no tienen acceso a la insulina que necesitan. Y otra cosa súper importante acá en lo que es la insulina, lo que es la inercia del médico a veces dice, esperemos nomás, no le pongamos la insulina. Esperemos nomás, pongámosle 3, 4 medicamentos para no usar la insulina y a veces retrasamos el uso de la insulina. Le tenemos miedo a la insulina. Obviamente que los pacientes van a buscar quien les diga, vean, no se ponga la insulina, no, esperemos nomás, pongamos. Y buscan a la persona indicada para que les diga, no, esperemos nomás. Usen nomás pastillas en vez de usar la insulina y probablemente esos pacientes ya empieza un deterioro mucho más grave por esperar un poco. Entonces, la idea es siempre, si el paciente necesita la insulina, tenemos que usar. Ya vamos a ver que ahora hay otros medicamentos que recién en nuestro país todavía llegarán en 2, 3 años, que van a ser inclusive igual uso subcutáneo como la insulina y que son excelentes para el manejo de la diabetes, pero esperemos que algún rato tengamos acceso más fácil a este tipo de medicamentos. La mortalidad, entonces, el 90% de las muertes prematuras relacionadas con diabetes y el 80% de todas las muertes relacionadas con ella ocurren en países de bajos ingresos e ingresos medios. Esto puede atribuirse a menores índices de diagnóstico y a las dificultades para acceder a la atención médica en comparación con los países de ingresos altos.
Entonces, los países de ingresos altos como España invierten en salud, invierten en hacer guías basadas en evidencia y a mantener la medicación. Por ejemplo, en Estados Unidos ya se utilizan las bombas de insulina bastante frecuente. Ahora, los mexicanos querían copiar o también comprar, tener como uno de los primeros países de Latinoamérica, tener las bombas de infusión bastantes pacientes y querían que los seguros le cubran. Los seguros no quisieron comprar las bombas de insulina, no les alcanzaba a los seguros para comprar estas bombas de insulina de uso subcutáneo. Entonces vean las desigualdades. Por más que los mexicanos quieran parecerse mucho a los americanos, pero la cuestión económica también es un factor bastante importante en este tipo de manejo de la enfermedad. Vemos que la etnia es un factor importante en los dos rangos de la diabetes. Vemos cómo se mantienen por etnia las prevalencias de la enfermedad. Entonces, en la raza caucásica, mucho más frecuente la diabetes tipo 1 que la tipo 2. Los afrodescendientes vemos que tienen una prevalencia que va en aumento de la diabetes tipo 1, igual en ascenso de la diabetes tipo 2. Los hispanos, igual de las dos tipos de diabetes. Los indios americanos son los que más han estudiado porque ellos tienen mucho más recursos para estudiar. Por eso les decía, si estudiáramos como hacen los Estados Unidos en las diferentes etnias, tal vez tuviéramos algunas diferencias nosotros, pero estos indios americanos tienen la más alta prevalencia de diabetes tipo 2 y que inclusive ya han encontrado algunos genes que hacen que tengan esta prevalencia alta de diabetes. Inclusive está relacionado porque ellos por herencia eran más de tipo cazadores y ahora ellos están haciéndose cada vez más sedentarios y teniendo la cultura más norteamericana. Entonces todos esos cambios ha hecho que los indios americanos tengan mucha más alta la prevalencia de diabetes tipo 2. Entonces aquí vemos en lo que se refiere prevalencia de diabetes e intolerancia a la glucosa. Igual los indios americanos, la más alta prevalencia. Vean acá en lo que parecido a en lo que es Chile, los indios mapuche tienen una alta prevalencia. Entonces, hay algunos lugares, como por ejemplo los hispanos, en Puerto Rico, en Estados Unidos, tienen una alta prevalencia. Entonces, estas etnias lo que nos dan a entender que tienen algún componente genético importante que hacen que sea mucho más alta la prevalencia. Ahora, el peso al nacer y la resistencia a la insulina, estos estudios son bastante importantes. Entonces vemos que se tomó en cuenta acá los índices de masa corporal, pero al nacimiento, ajustados para el nacimiento, y lo que encontraron es que los niños que nacieron con más bajo peso al nacer, luego desarrollan más resistencia a la insulina. Entonces eso tiene que ver mucho que cuando hay retraso al crecimiento intrauterino, estos niños o cuando eran fetos, expresaron genes para aprender a ahorrar lo poco que les llegaba de comida. Y esos genes se quedaron en su memoria metabólica y luego cuando eran adultos desarrollaron resistencia a la insulina. Entonces por eso hay inclusive estudios hechos en el Perú, niños de bajo peso, alto riesgo de desarrollar luego resistencia a la insulina y por ende diabetes. Y ahora sí hemos llegado al final
Lo más importante, creo, para nosotros, lo que nos interesa, qué sucede en el Ecuador. No sé si quieran un receso de unos 10 minutos para luego continuar. Sería bueno un receso. Sí, entonces unos 10 minutos de receso, entonces veríamos 8, ahorita es 8:53, entonces nos veríamos a las 9:03, ¿ya? No, no, doctor, yo no estoy de acuerdo con el receso. Apenas llevamos ni una hora de clases y muchos manejamos tiempos y agendas. En el curso anterior que hice de ecografía lo hacíamos corrido. Yo pienso que una hora, media, una hora 40, todos lo resistimos muy bien. Perdemos el ritmo de la charla si hacemos un receso de 10, 15 minutos. Vuelta, un profesor mío decía que el cerebro aguanta lo que la nalga aguanta, así no Sí, sé qué pero digan el resto. lo que pasa es que la gran mayoría ya somos profesionales con una amplia experiencia y más bien nos Ya, estamos divirtiendo con estas clases. Si fuéramos estudiantes de primer año de medicina, de anatomía, qué sé yo, ahí sí acepto esa teoría. Aquí es una diversión. no sé qué opina el resto. Eh, con el respeto que se merecen todos los compañeros, doctor, hay mucha gente que puede ir al baño y tiene que tomarse un Exacto, receso para hidratarse y cosas así. Sí, correcto. Ya, por el respeto que todos nos merecemos, cada uno tiene su forma particular de pensar. Todos somos profesionales, pero también tenemos derechos. sí. Podemos ir al baño, qué sé yo, traer un vasito de agua, sentarme aquí, tomarme un café o un vaso de agua. Usted, que es nuestro profesor, necesita, qué sé yo, ir al baño también, me imagino hidratarse, ¿no? Relajarse un Sí, poco. pero ir al baño no significa 10 minutos. Estoy Todos de estamos acuerdo. en nuestras casas, en nuestras oficinas, qué sé yo. Incluso en el momento de la clase ir al baño en menos de 1 minuto, no 10 minutos. Tomar un cafecito, podemos ordenar a alguien, estamos escuchando y tomando cafecito. Y yo creo que, doctor, está bien los 10 minutos que usted nos quiere dar. No sé si el resto de compañeros estén de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con los 10 minutos. Un cafecito, porque uno también trabaja en el recurso de todo el día. Claro, ya se acaba la energía. Ya. Así es. ¿Alguien más dice alguna otra Volvemos. opinión? De mi parte, yo también estoy de acuerdo que sean 10 minutos de receso. Ya. Listo. Listo, entonces, por democracia, nos vemos a las 9:04, ¿ya? Ok. Muchas gracias. Listos, ya podemos continuar.
Estamos listos, dos. Ok. Sí, doctor, estamos listos. Estamos listos. Listo, lo que decíamos entonces de la epidemiología de la diabetes en el Ecuador, nos vamos a basar mucho en el estudio en Sanud. Este estudio tiene algunas dificultades, algunos subdiagnósticos, está hecho con una muestra importante en todas las provincias del Ecuador y todo, pero pese a eso va a tener algunos sesgos, van a ver que los datos, más que nada por el subdiagnóstico, van a ser no tan reales, ¿no? Entonces, este es publicado por el INEC, esto fue publicado en el 2016. Diabetes, segunda causa de muerte después de las enfermedades isquémicas del corazón. Ojo que también las enfermedades isquémicas del corazón son parte del síndrome metabólico. El 51% creció el número de fallecidos por diabetes en 10 años. Entonces vean cómo del 2007 al 2016 aumentaron en 51% el número de fallecidos. Más mujeres que hombres fallecieron por esta enfermedad en el 2016. Entonces son mucho más mujeres, 2.628 mujeres comparadas con 2.278 hombres. Entonces nos habla de que afectó mucho más de mujeres. La hospitalización del 2015 al 2016 bajó los egresos hospitalarios por diabetes. Causas no se sabe exactamente, pero igual, acuérdense de los subregistros. Entonces, ¿esto qué nos habla? Factores que incrementan el riesgo de diabetes, que es lo que es muy común en nosotros, no se realizan deportes. 6 de cada 10 ecuatorianos, entonces no realiza buenos actividad física, más desde el sedentarismo y peor, en el tiempo de pandemia, esto probablemente fue mucho más alto. Recuérdense que esto es 2016. Mala alimentación. ¿En qué gastamos más en los hogares en promedio mensual? En ese tiempo, 19.88 centavos de dólar en arroz blanco, pan que contiene trigo, 12.67 dólares, colas y gaseosas, 8.82 centavos de dólar en gaseosas. Entonces, lo que más gastamos los ecuatorianos es en carbohidratos. Las atenciones hospitalarias se incrementan por la edad. De acuerdo a la diabetes, en los 65 años es donde más, pasado los 65 años, más atenciones por diabetes. 6 de cada 10 ecuatorianos posee algún problema de peso. Mujeres, la prevalencia es mucho más grande de obesidad que en los hombres. Entonces, en los hombres, una persona es delgada, 4 son de peso normal, 4 tienen sobrepeso, 1 obesidad. En las mujeres, 1 es delgada, 3 peso normal, 4 sobrepeso y 2 con obesidad. Y vamos a ver que estos datos también se corroboran en los otros del ENSANUD. Entonces, esta ya es el estudio ENSANUD realizado en el 2012. Freire es el que comanda este estudio. La prevalencia de diabetes entre una población de 10 a 59 años, tenemos que es muy variable dependiendo de las edades. Vean. La más alta va a ser de 50 a 59 años con una prevalencia del 10.5% y que es más prevalente en el sexo femenino, perdón, en el sexo masculino en este caso. Entonces tenemos que la prevalencia, de acuerdo al ENSANUD, es de 2.7 con una glicemia mayor de 126 en la muestra que ellos tomaron a nivel nacional. 2.7 es la prevalencia. Ahora tenemos que la población fueron 15.000
916 personas que se hicieron esta encuesta y que se hicieron las pruebas inclusive de glucosa para determinar si tienen o no diabetes. Entonces la prevalencia 2.7. La prevalencia más alta vemos que lleva las personas afrodescendientes con el 3.1%. La más alta. La que le sigue sería la mestiza con 2.9%, la montubia 1.5% y la indígena al 0.9%. Entonces vemos que cambios solo en lo que se refiere a la etnia tiene que ver muchísimo qué es lo que está sucediendo. Y vamos a ver qué sucede en las regiones que querían saber los compañeros, decían. Vean igual, o sea, desde los 40, en este rango 40-49 años ya empieza a subir la prevalencia. Estamos hablando de diabetes en general, ¿no? Tanto 1 o 2 acá no le estamos clasificando, solo 126 más de glucosa está considerado acá. Están mezclados las dos. Ahora, de acuerdo al quintil de pobreza. Entonces aquí tenemos que el más alto está entre el quintil cuarto, de 4.3, la prevalencia. El quintil cuarto está entre el intermedio y el rico. Ese es el que más prevalencia tiene. Seguido con el intermedio, 2.8. Le sigue el quintil del rico, 2.6. Del quintil 2, 2.4 y el quintil de pobreza 1.3. Pero aquí, insisto, debe haber un subdiagnóstico en algunas partes. Entonces, pero vean la diferencia. Aquí le pone al que más alta prevalencia tiene, es el quintil, el cuarto. El que no es ni tan rico, ni tan intermedio. En ese es el que está más alta la prevalencia de diabetes. Entonces, ¿qué se tendrá mucho que ver? O sea, tiene más poder adquisitivo, pero poco tiempo para poder hacer ejercicio. Aquí vemos, de acuerdo a la zona urbana y la rural. Vemos que la zona urbana es más alta de 3.2 comparada con la rural 1.6. Entonces, esto correspondería a que en las zonas rurales todavía la gente mantiene su trabajo activo y que en la zona urbana estamos cada vez más sedentarios. Aquí tenemos, de acuerdo a subregiones, aquí le dividieron en algunas regiones sierra urbana, sierra rural, costa urbana, costa rural, Amazonía urbana, Amazonía rural, Galápagos, Quito y Guayaquil como diferentes regiones. Entonces la prevalencia más alta fue en Quito, de 4.8, comparada igual con la otra, la que más le sigue es la costa urbana. La costa urbana es la que le sigue a Quito. Entonces, de acuerdo a la población, diríamos que Quito tiene la más alta prevalencia. Igual, la muestra, vean, no es que la muestra es más grande en esta zona, es bastante equiparable la muestra de Quito comparados con Quito, Guayaquil. No existe una muestra la variabilidad no es tan alta. Entonces, la muestra es media equiparable a lo que es, para que digan, no, está muy sesgado por la cantidad de muestra de Quito. La más baja tenemos la de la sierra rural. Entonces, ¿qué nos habla? Igual, muy parecido de que en la zona rural de la sierra, las personas son mucho más activas. Ahora, de acuerdo a las zonas de salud, la zona 5 y la zona 8 tienen un empate técnico. La zona 5 pertenecen a las provincias
Los Ríos, Santa Elena, Guayas, que no, pero sin Guayaquil, Bolívar. Entonces, esas son las zonas 5. Y la zona 8 es Guayaquil y algunos cantones, San Borondón, Durán, algunos cantones. Entonces, por zonas, vean cómo cambia la cosa. Entonces, las zonas donde más diabetes, zona 5 y zona 8. No sé si alguien tiene alguna opinión hasta ahí de los datos del ENSANU. Dudas, preguntas, hasta ahí, opiniones. Nada. Doctor, una pregunta, como estamos viendo que en las zonas urbanas donde usted dice que la gente, bueno, no camina, no hace ejercicio, ¿no? Pero también debemos considerar la alimentación, que es bastante importante. En las zonas Exacto. urbanas la gente está comiendo, qué sé yo, en Guayaquil nomás, usted se va, se manda un encebollado, luego se manda un bolón con chicharrón, y la gente también se está haciendo sedentaria, igual en Quito, ¿no? Las hamburguesas, la alimentación es sumamente importante en estos casos de diabetes urbanos, porque vemos que en las zonas rurales, la mayoría de personas, por lo general, las personas que viven en las zonas rurales comen lo que ellos no producen, ¿no? Sus propias legumbres, sus propias hortalizas, su propia comida, ¿no? Tienen otro tipo de alimentación. Y la alimentación también es uno de los factores fundamentales para desarrollar una diabetes. Claro, es uno de los factores. Pero bueno, hay muchas cosas que, como decían las cuatro variables, quizás es súper importante, ¿no? Tienen que concluir las 4 variables para esto. Ahora, nosotros teníamos en algunas poblaciones de Cotopaxi, algunas poblaciones podría ser, no sé si otras igual compartan, vendían los campesinos sus productos y compraban carbohidratos, vendían sus animalitos, sus hortalizas y compraban un costal de fideos. Entonces es compleja también ahora cada vez se quieren parecer mucho más a la modernidad y quieren esa facilidad de cocción de los alimentos, no sé si alguna de esa forma, y también cada vez la prevalencia sigue subiendo más. No tenemos datos anteriores, ¿no? Pero quizás vamos también subiendo la prevalencia en algunos lugares, sea más, sean menos, y como decía, dependiendo de la etnia, deberíamos tener datos diferentes. Ahí el doctor Mora en El Puyo, no sé si alguien le conoce al doctor Mora. No sé si alguien le conoce al doctor Mora en El Puyo. No. Ya, el doctor Mora en El Puyo tiene un centro de diabetes. Por favor, apaguen los micrófonos. El doctor Mora tiene un centro de una casa del diabético que es una de las pioneras aquí en el Ecuador. Hay una en El Puyo y otra en Cuenca que son las que mejor funcionan. Entonces, él decía que algunos aborígenes del Oriente, que hay una variedad, en solo El Puyo son 5 nacionalidades, y que algunos ya se están haciendo más citadinos y que también está aumentando la prevalencia. Y él decía que probablemente una de esas etnias sea nuestra próximos, como los Pima o como los Mapuche en Estados Unidos, probablemente algún rato saquemos alguna publicación, decía que son que con alta prevalencia de diabetes, porque ese cambio, esa transición y su genética les lleve a que desarrollen este tipo de enfermedad. Entonces, vieron que en el Oriente no había tanto, la prevalencia en el Oriente, vean, es bastante baja. La rural del Oriente es una de las más bajas, pero obvio aquí también tomen en cuenta el subdiagnóstico.
Vamos avanzando entonces. Doctor, las zonas de doctor Santiago, una preguntita. Diga. Es evidente que una mala alimentación, en especial exceso de hidratos de carbono, la falta de ejercicio físico, el sedentarismo, aspectos familiares, inciden en el aparecimiento de la diabetes. Pero si la persona, imaginemos que hay un sobrepeso de 25 libras para su peso normal, pero si esta persona toma conciencia y cambia su estilo de vida radicalmente, baja esas 25 libras de más, empieza a hacer ejercicios por lo menos 30 minutos y empieza a tener una mejor nutrición guiada, ¿es factible que se revierta la diabetes sin necesidad de tomar medicina? ¿Tiene algún estudio al respecto? Lo que la mayoría de personas dice, cuando tiene prediabetes, usted puede revertirlo con cambios en el estilo de vida. Vamos a regresarnos a nuestro amigo el Homero Simpson. Entonces, nosotros, si llegamos acá al acúmulo de grasa corporal y tenemos ya alteración de la glucosa, tenemos prediabetes, quizás podemos revertir, pero ya cuando llegamos a este punto que hay resistencia a la insulina, va a ser difícil que podamos regresar. Ya cuando le diagnosticamos de diabetes al paciente, probablemente estemos aquí. Entonces ya hay muerte de las células beta del páncreas. Entonces ya el daño es irreversible. Y probablemente acá ya empiece, si hay muerte de las células beta, empiece a disminuir la producción de insulina. Acá cuando hay resistencia, la insulina va a estar muy alta, tratando de compensar toda la subida de glucosa. Entonces ya cuando llegamos acá, no va a haber ya regresión. Y recuérdense los factores también que teníamos, que no solo era como las personas que decimos, los que están deprimidos, solo póngale ganas, no. Quizás ya hay un daño en sus genes. Entonces esta persona no solo heredó la genética de ahorrar energía, sino heredó ser goloso, heredó a que no le gusta hacer ejercicio. Entonces son un montón de factores socioeconómicos, genéticos, de alimentarios que van a llevar a la diabetes. Ahora, en la mayoría de estudios de lo que es síndrome metabólico, bajar de peso disminuye en buena cantidad el riesgo metabólico o el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Hay una clasificación donde le pone, si la persona tiene obesidad mórbida, obesidad mórbida o factores de riesgo, el hacer una cirugía bariátrica le disminuye bastante el riesgo de síndrome metabólico, más no le quita la diabetes como tal. Nos vemos que desde el punto de vista del síndrome metabólico, la diabetes es uno de los eslabones, pero tenemos los otros que están ahí y no pueden ser completamente disminuidos ya cuando toda la cadena empezó a hacer su efecto. Entonces recuerden que aquí ya va a haber la presión arterial elevada, va a haber arteriosclerosis por la dislipidemia. Entonces ya hay un daño en el organismo. Ya cuando estemos entre estos dos, resistencia a la insulina y la compensación, probablemente el paciente ya tenga presión alta, ya tenga placas de ateroma. Y acá probablemente ya tenga afectación de órgano blanco. Verán, afectación de órgano blanco por el síndrome metabólico, síndrome de apnea obstructiva del sueño, que justo aquí está, de alguna manera lo está ejemplificando, hígado graso. Ya las otras complicaciones de infarto agudo de miocardio, una enfermedad cerebrovascular ya sería ya con ya la más representativa del síndrome metabólico. Entonces, por eso es que la idea en diabetes y todo lo que es síndrome metabólico es trabajar en la prevención, pero lamentablemente es muy complejo que la persona aborde su
enfermedad para evitar las complicaciones. Lamentablemente, nuestra idiosincrasia es, si no me duele, no hago nada por mi salud. Doctor Santiago, el estudio de péptido C nos ayuda a determinar el déficit de insulina. ¿Hay alguna otra prueba más que nos permita ese estudio? Si vemos que ya hay complicaciones de órganos blancos por las placas ateromatosas, ¿hay algún tratamiento en especial para disminuir esas placas ateromatosas? Claro, o sea, el tratamiento, recuerden, el síndrome metabólico es todo integral. Si hay dislipidemia, tengo que tratar la dislipidemia. Si tiene hipertensión, tengo que tratar la hipertensión. Si tiene obesidad mórbida, sería la cirugía bariátrica. Si tiene diabetes, tendría que estar controlada la glucosa. Entonces, eso en conjunto. Si ya tiene placas de ateroma, con el tratamiento voy a hacer una prevención secundaria, porque ya tengo más riesgo de cualquier rato se produzca un evento cardiovascular. Inclusive, en algún momento la ADA decía que la persona que llega a tener diabetes tiene el riesgo cardiovascular igual como que se hubiera infartado o como que ya tuviera una enfermedad cerebrovascular, equiparable. Si ya le diagnosticaron de diabetes por todas las connotaciones que veíamos justo en lo que veíamos en el ejemplo del Homero Simpson. Ya tiene resistencia a la insulina y ya se desencadenó todo un desorden metabólico en el organismo. Eso vamos a ahondar más en lo que es síndrome metabólico. La otra semana vemos obesidad y síndrome metabólico. Ahondamos en esa parte. ¿Estamos? A ver, nos quedamos acá. Ahora vamos a ver la prevalencia de resistencia a la insulina, que es uno de los factores que podríamos decir que anteceden a la diabetes. Entonces, este estudio realizó el índice Homan en la población de 10 a 59 años y también hicieron ajustes en los puntos de corte de los 10 a 17 años, un corte de 3.16 y de 18 a 59 un corte de más de 2.5. Igual vamos a ver el índice Homan cuando veamos síndrome metabólico, lo que es resistencia a la insulina. Entonces, ahora lo que nos interesa es ver cuál fue la prevalencia de resistencia a la insulina. Vean, la prevalencia ya cambia un poco más. 39.9% de resistencia a la insulina. Vemos que diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres tienen más resistencia a la insulina comparados con los hombres. Vemos que en los grupos etarios, mujeres que están en la menopausia y premenopausia son las más altas. Entonces, está muy relacionado entonces las mujeres perimenopáusicas y posmenopáusicas tienen más resistencia a la insulina, como está documentado. Ahora, en las mujeres en edad fértil, vean, sí existe más resistencia a la insulina. Entonces, mujeres que tienen problemas más relacionados con resistencia a la insulina son las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico. Y este síndrome de ovario poliquístico les predispone a tener mucho más diabetes que la población general. Por algunas características ya han encontrado que tiene alteraciones en genes, alteraciones en receptores de insulina. Y es por eso que la metformina inclusive mejora los síntomas de esta síndrome de ovario poliquístico. La mayoría de medicación están relacionadas con metformina para el síndrome de ovario poliquístico. Mientras que en los varones vemos la resistencia a la insulina más elevada entre los 40 y 49 años, justo cuando normalmente empieza la diabetes tipo 2, justo a los 45 años. Depende de algunos estudios más antiguos o más nuevos que más o menos
es el inicio de la diabetes tipo 2. Entonces, esto nos hace ver que probablemente de estas personas que tienen resistencia a la insulina serán los próximos diabéticos en poco tiempo desarrollarían diabetes tipo 2. Ahora tenemos diabéticos que tienen resistencia a la insulina y los que no tienen resistencia a la insulina. Entonces, los que tuvieron diabetes y resistencia a la insulina, el 94% de los que tienen resistencia a la insulina tienen las dos cosas, las dos comorbilidades. Ahora vemos la prevalencia de síndrome metabólico. Entonces, la presencia de síndrome metabólico en un 27%. Entonces, ¿qué nomás se sumaba acá? Presión alta, dislipidemia, obesidad y diabetes. Total 27%. Vemos igual, predomina más en mujeres que en varones. Mucho más alta, mujeres que varones. Y aquí sí, el síndrome metabólico en las mujeres posmenopáusicas es el más alto. Ahí sí se evidencia completamente. Presión alta, dislipidemia, obesidad mucho más elevada en las mujeres que en los varones. En el caso de la presión arterial, los datos son bastante también complejos y ahí vemos que es muy parecido a lo que pasa aquí en el síndrome metabólico. Y por regiones, igual ahí la tasa de prevalencia en la India indígena está subiendo más la tasa de prevalencia de hipertensión arterial. Y siempre la parte de la etnia afrodescendiente mucho más elevada. Entonces, quizás mezclando luego los factores o luego del COVID, si hacemos el mismo estudio que hicieron en el 2012, la prevalencia nos va a salir un poco más diferente y compleja. El cambio de aquí, que fue hace 9 años, a lo que estamos ahora, es un cambio abismal. Pero por lo menos nos deja algunas ideas de dónde más tenemos que trabajar más y cuáles son los factores de riesgo que debemos de estar muy pendientes. Entonces, los más importantes, lo que nos deja de aquí, estos datos, la población más vulnerable para diabetes, sexo femenino. Las personas que más morían por diabetes, sexo femenino. Entonces, mujeres que tienen alteraciones de sus ovarios o alteraciones en su fertilidad, tienen que ser investigadas resistencia a la insulina. Mujeres que entran a la menopausia, tienen que hacerse un screening de resistencia a la insulina, un screening metabólico completo, porque son las mujeres son las que más se están afectando por todas las patologías. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Doctor Santiago, ¿cómo hace usted el estudio de la resistencia a la insulina? O sea, nosotros mandamos a hacer índice HOMA. Entonces ahí lo que van a hacer es, van a tomar la glucosa, la insulina y van a dividir por una constante. Entonces nosotros mandamos al laboratorio índice HOMA y el laboratorio nos da y nosotros solo tenemos que ver los valores. Entonces acá el corte este es el que está estandarizado por la ADA. Entonces el índice HOMA me va a dar si hay resistencia a la insulina, si es mayor a 2.5 en personas de 18 a 59 años. Y si es de 10 a 17 años, de 3.16. Hay otros índices que con los triglicéridos, y recientemente estábamos en un congreso que era de endocrinología y hablaban los pediatras que es mucho más estandarizado en los niños este índice de colesterol, triglicéridos y glucosa. Pero siempre este va a ser el gold estándar para poder ver la resistencia a la insulina. Ojo que también con la
Con el perímetro abdominal nosotros ya podemos tener una idea de que el paciente, o indirectamente podemos decir que el paciente tiene resistencia a la insulina. Pero este sería el gol estándar para ver resistencia a la insulina, el índice HOMA. Este índice HOMA. ¿En qué momento se enviaría a hacer, doctor, el índice HOMA? ¿En qué momento? ¿En qué momento se Doctor. pediría un índice HOMA? Entonces, en Sí. alguien que sospeche yo resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué tendríamos que ver? Persona que tenga obesidad central, perímetro abdominal elevado, que tenga acantosis nigricans, que tenga síndrome de ovario poliquístico, que tenga factores de riesgo importante para diabetes familiares directos, que haya tenido diabetes gestacional. Nos podría ayudar a ver si hay resistencia a la insulina. La típica paciente que dice, la típica paciente obesa que dice, no como nada y el agua me engorda. No sé si han oído la típica paciente que dice eso. Si yo no como nada, todo como bien. Recuérdense, ya vamos a ver la otra semana, la obesidad está muy conectada con problemas psicológicos y psiquiátricos. Entonces, esa parte, esa pacientita que siempre nos dice, no, si yo tomo solo agüita y la agüita me engorda. Entonces, tenemos que ver, siempre ir buscando factores de riesgo para realizar este índice HOMA. La mayoría de los endocrinólogos están cada vez haciendo a niños, a jóvenes, los índices HOMA. Verán, es preocupante estos datos de la... ¿Dónde estaba? No creo que le puse, pero cada vez los niños tienen más resistencia a la insulina. Y en la helada desde el 2018 ya nos dice que debemos tener en cuenta a los niños para hacer un chequeo de resistencia a la insulina en niños que tengan ya problemas de sobrepeso. Imagínense en los niños que no han podido ir a la escuela, ¿cuántos están ya con sobrepeso y obesidad luego de la pandemia? Y que tienen factores de riesgo, papá, mamá, hermanos que tienen diabetes. Serían importantes ser este tipo de índice HOMA para ver la resistencia a la insulina. Doctor, tal vez podría recordarnos un poquito cuáles son esos factores que influyen para que las mujeres tengamos mayor predisposición para diabetes, niveles hormonales o la cantidad de grasa corporal que es mayor que la de los hombres, o qué otros factores son los que influyen para ello. Bueno, lo que decíamos, de acuerdo al estudio en salud, lo que nos dice, a ver, primero, las mujeres que tienen, aquí vemos resistencia a la insulina, ¿no? Pero el que más me preocupa es este. A ver, aquí también acá tenemos también obesidad. Vean en los prevalencia en mujer, más alta, mujeres posmenopáusicas o perimenopáusicas. Síndrome metabólico igual. Entonces, las mujeres posmenopáusicas desarrollan más rápido obesidad e hipertensión arterial. Las mujeres están protegidas por las hormonas hasta que están funcionando, hasta que llega la menopausia. Luego de la menopausia aumenta el riesgo cardiovascular. Eso está descrito hace mucho tiempo. Entonces, los hombres tienen más riesgo de infartarse y se equipara luego que la mujer llega a la menopausia. Entonces, factores hormonales, como decíamos, síndrome de ovario poliquístico. Los problemas durante la gestación, preeclampsia, diabetes gestacional, todos estos aumentan el riesgo de desarrollar diabetes. Está muy relacionado, recuerden también la hipertensión con la diabetes. La obesidad, como les decía, mucho más. Aquí tenemos igual, en el estudio en salud, obesidad abdominal, mucho más frecuente. Vean, acá ya se baja, inclusive, ya son en edades más jóvenes, tienen más obesidad las mujeres. Y está relacionado con problemas de depresión. La depresión es más prevalente en las mujeres.
Y la prevalencia de presión y obesidad, muy relacionada. Ahora vamos a otras enfermedades metabólicas, diabetes y hipotiroidismo. Muy relacionado. Diabetes y diabetes, obesidad, hipotiroidismo, muy relacionado. Las mujeres tienen predisposición a las enfermedades tiroides, especialmente el hipotiroidismo. Entonces, todos esos llevan a que la mujer sea la que más riesgo tiene de desarrollar diabetes. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas, preguntas? Nada más. Dudas, preguntas hasta lo que hemos visto ahora. Mañana hay un pequeño cambio en el cronograma. Mañana igual voy a continuar yo porque el doctor Ortega tiene una presentación todavía, como les decía, en esa parte de emergencias. Está dando alguna charla sobre emergencias. Y estamos, entonces normalmente voy a dar lunes y miércoles, yo y el doctor Ortega, martes y jueves. Y el día viernes vamos a dejar por algún tema que quede suelto, vamos a resolver el día viernes. Si algún tema más que nada como tipo taller para ir viendo algunas dudas, algunas preguntas. ¿Hasta ahí alguna duda, preguntas? ¿Alguna observación, alguna idea? Tengo una inquietud, doctor. Hay Diga. pacientes que tienen hiperlipidemias después de esta pandemia, ¿sí? Más factores sobreañadidos, como usted dice, obesidad y ovarios poliquísticos. Un ejemplo de una paciente común y corriente. Nosotros tendríamos que tratar cada una de las causas, por ejemplo, la hiperlipidemia con medicación, ovarios poliquísticos con medicación, para evitar llevar a este paciente a una prediabetes. Claro, o sea, la idea es buscar la causa del síndrome ovario poliquístico, buscarle algunas circunstancias, ¿no? Porque no es lo mismo tener quistes en los ovarios que el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico hay un desequilibrio en la producción hormonal. Entonces, inclusive ahí va acompañado de hirsutismo, amenorrea, porque hay una alteración de los estrógenos con la testosterona, que también podría producir estos síntomas, y la producción baja de óvulos, y por eso estas mujeres inclusive son anovulatorias. Entonces, todo este factor hormonal tiene que ser corregido, por un lado. Luego, la otra parte de la obesidad tendría que ver si hay otro componente de ingesta excesiva, falta de ejercicio. Entonces, sería ahí la primera intervención. Si ya no hay mejoría, esa paciente va a ir teniendo resistencia a la insulina. Entonces ahí ya va a servir la metformina. Si ya entra diabetes como tal, esa paciente probablemente ya va a tener más fácil o más rápido progresión a factores de riesgo del síndrome metabólico, presión alta, ya arteriosclerosis. Entonces la idea es intervenir antes de que ya vengan las complicaciones. Ya vamos a ver lo que es el síndrome metabólico, cómo va clasificándose y cómo nos sugiere las intervenciones. Entonces, en síndrome metabólico tengo desde factores predisponentes o un factor de riesgo
o ya todos los factores, o ya lo más grave, factores de riesgo con afectaciones del órgano blanco. Entonces, cada uno necesita una intervención diferente. Y vemos que lo más importante es en toda la parte del síndrome metabólico es la dieta y el ejercicio. Y es la parte más difícil que el paciente nos haga caso, por mala suerte. Es la que menos del paciente tiene adherencia. La parte del tratamiento que el paciente menos adherencia tiene por muchos factores. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? ¿Comentarios? ¿Dudas? Entonces, yo creo que por hoy nos quedaríamos hasta ahí. Entonces, les reitero el saludo del doctor Ortega, que por algún problema que tuvo de su celular y también por lo del no pudo estar para darles la bienvenida, pero reitero los saludos que envía el doctor Ortega. Les da la cordial bienvenida al curso y cualquier dudas, preguntas, ya el doctor estaría mañana. Ojalá pueda estar en contacto para resolver cualquier inquietud que ustedes tengan. Doctor, queríamos pedirle de favor que por favor estas presentaciones que usted nos hace, ojalá que nos pueda dejar grabando en la plataforma que nosotros tenemos. ¿Y sí, con qué continuaríamos el día de mañana? ¿Con diagnóstico de diabetes? La otra parte que tocaba el dedo. Sí, mañana es lo que es el diagnóstico, la clasificación y el diagnóstico de diabetes. El Teams tiene la facilidad de guardar las presentaciones. Entonces, ahí tienen que guardarse el link, copiarse el link y guardarle. Pueden crearse un archivo de Word y van guardando los links de cada presentación. Porque a veces el Teams se borran los links. Entonces, por eso guarden en un archivo de Word y van guardando los links. Y luego van revisando. La presentación les puedo pasar, luego mañana les puedo pasar la presentación por el chat les puedo pasar. El chat que tenemos en el WhatsApp les puedo pasar la presentación. Ok, doctor, muchísimas gracias. Bibliografía, el doctor ya les mandó toda la bibliografía. Si quieren alguna extra que necesiten, lo del ENSANUD lo encuentran fácilmente ahí están en la presentación los links del ENSANUD. Es bastante útil para cuando ustedes quieren hacer algún proyecto de investigación. Estos de ENSANUD nos ayudan a tener unas ideas importantes. Cuando yo hacía mi tesis de posgrado, se me hacía difícil primero encontrar la prevalencia de diabetes, encontrar algunas ideas, pero en este ENSANUD les sirve bastante para abrir algunas ideas para hacer tesis sobre diabetes, síndrome metabólico. Les ayuda bastante en ese tema. Listos, entonces, si no hay ninguna otra preguntas, dudas, entonces nos quedaríamos hasta el día de mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta el día de mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, doctor. Una buena noche a todos los compañeros de Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, que esté muy bien. Gracias, doctor. Hasta mañana.